estará a cargo del señor Manuel Paz Miño y Miño Conde, ¿no? Y el señor Víctor Montero Can, ¿sí? Entonces, hoy día es la presentación del libro Ética aplicada a las relaciones de pareja. El señor Manuel Paz y Miño Conde, Lima, 1961, es licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Humanidades, mención en Ética aplicada de la Universidad de Linköping, ¿no? De Linköping, en Suecia. Ha sido docente en diversas universidades nacionales y privadas. Es editor, compilador, traductor y autor de más de 50 libros publicados en ediciones de filosofía aplicada, siendo su última obra Creyentes, no creyentes y el curso de religión en el Perú. Bienvenido, muy buenas noches. Bienvenido acá a la Feria del Libro RIMAC Ciudad con Cultura. Muchas gracias. Esta publicación tiene su historia, ¿no? La versión original, la tengo acá, se publicó en 1998, ¿no? Cómo disfrutar el sexo, el amor y el matrimonio, que tuve la suerte, el privilegio y el honor de ser corregida, ¿no? Y reseñada por Marco Aurelio de Negri en uno de sus programas de televisión, ¿no? Entonces, luego saqué una versión corregida, pues tenía muchos errores, un libro de principiante, ¿no? Y este año he sacado pues una segunda edición, pero ya con un nuevo título, Ética aplicada a las relaciones pareja, y el subtítulo, Cómo disfrutar mejor el sexo, el amor y el matrimonio, ¿no? Entonces, esta es una segunda presentación, y justamente tengo el honor y el placer también de tener conmigo a un colega, Víctor Montero Can, que estuvo en la primera presentación, ¿no? Yo voy a dar unas líneas generales de lo que trata el libro, ¿no? Básicamente son los 3 puntos, ¿no? Sexo, amor y matrimonio, ¿no? En el sexo hablamos de la atracción física, deseo, enamoramiento, cómo enamorar. Tienes un manual de cómo enamorar, sino simplemente se habla de estos temas, ¿no? Las relaciones sexuales, ética en el sexo, la masturbación, pornografía versus arte erótico, la prostitución, un negocio necesario, el homosexualismo, enamorados virtuales, el cibersexo, que está muy de moda actualmente, el homosexualismo también, que está de moda, la búsqueda de sus derechos, ¿no? Enamorados, machismo contra feminismo, los métodos de planificación familiar, los anticonceptivos, el aborto, que está muy discutido actualmente también en nuestro país, y las conclusiones. En la segunda parte, el amor. ¿Qué es el amor? Pseudoamores, ilusión, seducción, posesión, dominio y sumisión, ¿no? Muchas veces se confunde pues el amor con estas cosas, estas patologías, ¿no? En realidad una persona quiere dominar a otra persona, o quiere que simplemente la acompañe, o simplemente quiere una relación pues sadomasoquista o de dependencia, buscar un papá o una mamá en la otra persona, ¿no? O simplemente tiene miedo a la soledad. Y también, claro está, se habla de las relaciones románticas y por supuesto ética en el amor. El amor no correspondido, que muchas veces sucede, es para siempre el amor, también es un tema clásico que se piensa pues de que si uno ama tiene que ser para siempre. En nuestra cultura pues influenciada por el catolicismo se piensa de que entonces hasta que la muerte nos separe, ¿no? E incluso terminan matando a la otra persona. Solo se ama una vez, ¿no? Si uno ya tiene cierta experiencia con los años se da cuenta de que puede amar otra vez, ¿no? Los celos, ¿no? Que siempre aparecen, ¿no? Sobre todo cuando hay inseguridad, ¿no? O falta de autoestima, traición, engaño, la infidelidad pasa, sucede, es una realidad biológica, social, ¿no? También se habla de cuando no hay amor o cuando se acaba la separación, que también es una realidad. Para esto hay que estar preparado, pues, si se piensa de forma absoluta, las relaciones son para siempre, que el amor siempre va a ser igual, que va a crecer o que nunca va a morir, entonces hay una gran ilusión, hay un gran engaño, ¿no? Entonces hay que ser realistas. Y claro, está una parte sobre los amores dañinos, también llamados amores destructivos, ¿no? Esta persona que dice que te ama, pero en realidad te hace sufrir, no te hace desarrollar como persona, te hace dependiente, te hace más bien que no crezcas, ¿no? Tanto espiritual, cultural, materialmente, ¿no? Que te daña, que te destruye y también se destruye a sí mismo. Y por supuesto las conclusiones. Y la tercera parte, el matrimonio. Ahí se habla de la convivencia y la conveniencia. Muchas veces hay matrimonio, pues claro está,
por amor, pero también hay por conveniencia, ¿no? Hay casos célebres, ¿no? Gente que se casa pues, con personas que ya están a punto de morir, que tienen cierto dinero para simplemente heredar sus posesiones, ¿no? Y simplemente esta persona con dinero, en agradecimiento le hereda, ¿no? Sabiendo que no le quiere. Tipos de matrimonio, también hay diferentes tipos en la realidad mundial. ¿Con quién me casaré? La gente normalmente pues quiere casarse, quiere convivir, firmar el contrato, ¿no? Matrimonial, civil, ¿no? Aparte de la ceremonia religiosa, ¿no? Que tiene pues ciertos derechos y deberes. Y la convivencia, pues, con matrimonio sin matrimonio, pues es una realidad en la cual tú vas a saber, o uno va a saber, con quién realmente está amando, conviviendo, ¿no? Qué clase de persona es, de las buenas, de las malas situaciones, ¿no? Ahí se ve de qué clase de personas somos, no solamente la otra persona, sino uno mismo, en las dificultades, ¿no? Cómo ser mejores esposos y esposas. Hay gente que quiere, pues, de todas maneras, seguir con su ideal del matrimonio monogámico vitalicio hasta que la muerte los separe, y contra viento y marea, contra todos los problemas, son tercos y siguen ahí, a pesar de los problemas. Y claro está, también hablamos de la ética matrimonial, la infidelidad del matrimonio, el adulterio que también se da. A veces hay esas oportunidades, esas debilidades, o como quieran llamarles, y se da, no, que no necesariamente se deja de amar a la pareja matrimonial. Y por supuesto, cuando ya no hay pues, resistencia, ahora que ya las personas tienen su propia independencia económica, entonces se da el divorcio rápidamente, ¿no? Actualmente el divorcio ha crecido, ¿no? Ya basta que te alce la voz o te alzas un dedo, ya te buscas el divorcio, pues. No vas a permitir que te peguen, o vas a llevarlo al psicólogo, si que quiere ir, de repente no quiere ir, y después vienen los hijos, va a ser más difícil, pero no es imposible, ¿no? A veces también no se separan porque no quieren dividir las propiedades, dicen, no, pero que voy a separar, voy a perder la mitad o más de mis posesiones, tanto esfuerzo que me ha costado, ¿no? Por una aventura, un amante, no sé, o también lo pueden perder todo por la segunda o la tercera persona, ¿no? O amante. Y nuevamente viene la soltería, o también la viudez. A veces las personas mueren, pues, antes, la pareja antes que uno, ¿no? Y uno tiene que afrontar eso, la realidad de la muerte. Ahora que está la pandemia, el COVID, cuánta gente se ha quedado viuda, ¿no? Cuánta gente se ha quedado huérfana también. Y por supuesto una segunda oportunidad, ¿no? En general, entonces, como este libro busca apuntar hacia la ética, ¿no? Una ética aplicada, ¿no? O sea, a la realidad, ¿no? La ética es una rama y la filosofía interesada en el bien, ¿no? Entonces, la ética aplicada a las relaciones parejas, ¿qué busca? Pues que las parejas sean felices, que disfruten, ¿no? En el sexo, pues, tanto en el sexo, el amor y el matrimonio, lo básico es la sinceridad. ¿Qué busca uno? ¿Qué busca la otra persona? Conversar, ¿no? Para no llevarse sorpresas, decepciones, malos ratos, pues, ¿no? Que si uno dice, no, pero yo no quería algo serio, ¿no? Pero que no lo dijo, ¿no? Y la otra persona sí lo quería, ¿no? Si las personas se comunican, ya se pueden poner de acuerdo, ¿no? ¿Quieres algo serio? Sí, yo no, entonces hasta ahí nomás, ¿no? No tiene por qué obligar a la otra persona, ¿no? Entonces, la ética fundamental va la honestidad, la comunicación, el respeto, ¿no? Cuando hay respeto, entonces no hay obligaciones, no hay forzamientos, a eso me refiero, no hay mentiras, ¿no? Y ahí las cosas son transparentes, ¿no? Entonces hay eso, entonces, comunicación, sinceridad, pues, y cuando ya se quiere formalizar, pues, entonces, mutuo apoyo, pues, si no hay mutuo apoyo, si solamente apoya a una persona, hay una explotación ahí, hay una explotación, una dependencia, eso no está bien, ¿no? Muchas veces se da eso, las dos personas no están colaborando por igual o de forma parecida, ¿no? Las dos personas tienen que colaborar para que la sociedad matrimonial perdure, ¿no? Y máxime si tienen familia, tienen hijos, ¿no? Y eso se consolida más, ¿no? Ya la relación es más sólida, ¿no? Entonces, lo que queremos apuntar aquí en este libro, entonces, es buscar que las personas sufran menos, ¿no? Pero para eso tienen que entender, pues, qué cosa es la relación sexual, qué cosa es el amor, qué cosa es la atracción, qué cosa es el amor propio, la autoestima, todos estos conceptos que hablamos de forma muy general, no hay nada nuevo acá. Simplemente estamos recapitulando
lo que hemos encontrado, lo que hemos vivido, ¿no? Y que otros autores sí pueden haber profundizado, ¿no? Sobre la masturbación, sobre el aborto, sobre homosexualismo, sobre relaciones dañinas, destructivas. Hay ciertas obras, ciertos especialistas sobre eso. Yo simplemente soy un filósofo que está aplicando la filosofía a esta realidad humana, ¿no? Y que simplemente, pues, que también ha vivido algo, pues, ¿no? También he amado, también me he casado, tengo familia, entonces a partir de ahí he reflexionado, ¿no? Claro, de mi punto de vista particular, pero también observando otros casos, como ser humano, como ser social, como persona que lee los periódicos, ¿no? Cuántas desgracias hemos visto, ¿no? Un ex marido mata a su esposa, o la esposa envenena, lo digo porque el marido ya no quiere volver, ¿no? La gente se desespera, pierde la razón, ¿no? Pensando de que la otra persona es su mundo, ¿no? Y eso no es cierto, pues uno simplemente debe alzar la cabeza y mirar más allá de eso, ¿no? Que la vida continúa. El mundo no es la otra persona. Uno, por más que lo quiera, lo estime, lo desee, no es la otra persona. No puede destruir su vida o destruir la vida de la persona, o peor, a los hijos. O eso, ¿no? Es dejarse llevar por sus pasiones, ¿no? Y se supone que somos seres racionales, pero la realidad es que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Y eso explica, pues, estas desgracias que suceden, los celos, el maltrato y sobre todo, pues, cultura donde hay una cultura donde se enseña de que hay seres superiores a otros seres, ¿no? Tanto hombres y mujeres, o entre hombres y entre hombres, ¿no? Donde hay una cultura de dominación, de subordinación, donde la gente no es feliz, donde la gente tiene problemas sociales, económicos, políticos y sufre, pues, y en sus relaciones también se expresa ese sufrimiento, ¿no? Yo estoy diciendo algo muy general del libro, ¿no? Aquí el colega, pues, va a explicarles algunos puntos seguramente con mayor detalle, ¿no? He tratado de ser simplemente un resumen de lo que trata el libro, muy general, ¿no? Porque en 20 minutos no les puedo decir todo lo que trata el libro, ¿no? Entonces le doy el pase a mi colega. Sí. ¿Me permite? A ver, a través de la literatura, el ser humano, sobre todo la mujer, ha sido maltratada. Sin embargo, ustedes lo que se dedican a las escrituras endiosan a esas personas. El caso más relevante y patético es el de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo es posible que hasta le den el premio, ¿no? Como un mejor escritor, un hombre que relata una promiscuidad de su vida, donde traiciona a las primas hermanas? Aún ahora último ha recibido otro premio, a pesar de que después que lloró, ensalzó a la madre de sus hijos con la que engañó, ¿no? A su propia familia, ¿no? Agarra y la deja abandonada, por dice, con una mujer mucho más joven. Sin embargo, lo premian. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con los escritores? ¿Por qué no se cuestionan? ¿Por qué se endiosan? Ustedes son los responsables. Porque endiosan a los escritores que hacen de su vida privada un morbo. Y permiten hasta que le den premios y nadie protesta. Todavía se atreve a decir sobre la mujer maltratada. Hágame favor, señores, ¿en qué estamos? Reflexionen primero. Hagan una puta. Y acá el público ya no es tonto. Todos pensamos, razonamos. Por favor. Guarda que remojo, señor. Muchas gracias por su interesante y muy importante observación. Ciertamente, quien habla humildemente no tiene dioses ni vacas sagradas, ¿no? Sabemos de que se premia, pues, por ciertos intereses, no solamente escriturales, sino también políticos, ¿no? O sea, ya es una cuestión de propaganda, ¿no? Ciertas circunstancias por las cuales tal o cual escritor tiene cierta fama. Ahorita vemos el caso de la delegación que va a ir a Guadalajara, ¿no? Están protestando, diciendo que no, que nosotros somos más famosos, debemos decir, tenemos derechos, no, pero hay que darle oportunidad a gente que sí está saliendo, que no tiene esa oportunidad. Entonces, que se premie o no se premie, ese es algo subjetivo, ¿no? Si alguien admira o no a tal escritor, es algo subjetivo, es algo que tiene que ver con intereses económicos, ¿no? Mientras más se publicite un autor,
más ganas hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, se manipula el gusto literario, ¿no? Entonces, jamás se va a propagandizar pues, escritores que cuestionen el sistema, ¿no? Aquí, particularmente, yo no tengo dioses y peor, no tengo ídolos humanos, ¿no? Entonces, si no hay otra intervención, le paso la posta a mi colega Víctor Montero Can. Le voy a presentarme seguramente, o lo presento yo. Víctor Montero Can, el bachiller y licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha enseñado en diversas universidades peruanas, es investigador, profesor de forma privada, asesor también de libros, curso de filosofía y traductor, ¿no? Y como dije, él presentó la primera versión de este libro, de hace 23 años, Cómo disfrutar mejor el amor, el sexo y el matrimonio, ¿no? Que ahora se llama Ética en las relaciones de pareja. En primer lugar, agradecer a Abraham, ¿no? Que me sorprendió un poco porque efectivamente, como él dice, hace 23 años, ¿no? O sea, cuando yo creo que estaba casi terminando el bachillerato, ¿no? Tuve el placer y el honor de leer su libro, ¿no? Este librito que ustedes ven acá, que prácticamente fue la semilla, ¿no? De lo que ahora se está presentando, ¿no? 23 años después. Y en ese entonces yo recuerdo muy bien que me causó un cierto entusiasmo su libro, ¿no? Porque creo que los temas, ¿no? De esta tríada que él menciona, ¿no? Si no me equivoco, en la introducción de su primer libro, ¿no? El sexo, el amor, el matrimonio, son conceptos que, digamos, como filósofos, ¿no? Digamos, de alguna manera son conceptos que están siempre en nuestro día a día, ¿no? O sea, ¿quién de alguna manera no se topa con el tema del sexo o del amor y eventualmente del matrimonio, ¿no? Entonces, me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Porque efectivamente también cuando estuve leyendo hace pocos días, comencé a leer el libro que Abraham tuvo la gentileza de obsequiarme para la presentación de hoy día. Vi pues que figuraba, digamos, me acordé, ¿no? Que hace 23 años efectivamente le había hecho una crítica en el sentido de que me parecía muy interesante su libro, ameno, ¿no? Decía ahí que de alguna manera se inspiraba en Erich Fromm, en Woody Allen, ¿no? En estos autores, de alguna manera había influencia de ellos en su libro, ¿no? Y le recomendaba pues mencionar casos prácticos, ¿no? Eso le ha dado un toque bastante interesante, ¿no? Yo diría a veces hasta tragicómico, jocoso. Creo que has explotado tus virtudes literarias ahí, Abraham, ¿no? Porque hay casos muy interesantes, ¿no? No sé, no voy a agobiarlos con leerles, digamos, en extenso, pero por los títulos, ¿no? Que podría, digamos, a mí me complace mucho que hayas acogido esa sugerencia, ¿no? Que te di, porque lo hace un texto, digamos, en filosofía a veces existe, creo, el prejuicio de que los filósofos escribimos textos demasiado técnicos, áridos, ¿no? Y de alguna manera, pues, yo creo que has logrado acá combinar un poco la argumentación lógica sobre estos conceptos, sobre el sexo, el amor, el matrimonio, junto con un intento de aterrizar a tierra, ¿no? Y plantear la complejidad de estas relaciones precisamente entre estos tres conceptos, ¿no? El sexo, el amor y el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, por leer algunos títulos, ¿no? Que figuran acá en el libro, ¿no? Dice el caso del amante papá, el caso del amante mamá, ¿no? El caso del joven reprimido, ¿no? El caso de la joven reprimida. O sea, hay una serie de señalamientos para ver que las relaciones entre sexo, y amor y matrimonio, creo yo, como cualquier relación humana, son bastante complejas, ¿no? Entonces, creo que mi colega, digamos, ha hecho un gran esfuerzo, de alguna manera. Esto me ponía a pensar también hace algunos días cuando leí el libro, de hacer un gran esfuerzo intelectual, porque hay un cóctel de temas acá, ¿no? Lo cual, digamos, en cierta forma podría verse como una gran virtud y al mismo tiempo como una limitación, ¿no? Porque no creo que sea en absoluto fácil o haya sido fácil para Abraham poder hablar de tantos temas, ¿no? O sea, del tema de
digamos, la prostitución, el aborto, ¿no? La masturbación, que además son temas, diría yo, bastante polémicos, ¿no? Que cada uno de ellos podría demandarnos horas de discusión y probablemente no necesariamente lleguemos a un acuerdo absoluto, ¿no? sobre el tema, ¿no? Entonces, tal vez me centre en algunos aspectos nada más para poder precisar, porque como digo, hay muchos temas y es difícil, digamos, comentar, digamos, detalladamente todo el libro, ¿no? Sin embargo, pienso que una de las virtudes, como señalaba, es tratar de presentarnos una introducción, ¿no? Él mismo, digamos, cambió el título original, ¿no? Porque el título original rezaba cómo disfrutar mejor el sexo, el amor y el matrimonio, ¿no? Y ahora ese es el subtítulo en la segunda edición, ¿no? Que nos presenta ahora. Ahora el título de la obra es Ética aplicada a las relaciones de pareja, ¿no? Entonces creo que el título, digamos, si bien puede, digamos, diría yo, desde un punto de vista de marketing, podría ser menos comercial, creo que le hace justicia al esfuerzo, digamos, de argumentación que él intenta dar, ¿no? Más allá de que el libro, digamos, por los temas, ¿no? Como él mismo aclara en una parte del libro, o sea, el objetivo no es, por ejemplo, enseñar el arte de la seducción, digamos, ¿no? No va uno a aprender acá cómo conquistar a una mujer, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, esa no es la intención, sino si regresamos al concepto ética, ¿no? Porque lo planteamos así, ética aplicada a las relaciones de pareja. Entonces, si vamos al concepto central, que es el de ética, y la ética la entendemos como una disciplina, una rama de la filosofía, entonces podríamos entender mejor el propósito del autor, ¿no? Que iría en el sentido de, tomando estos tres conceptos fundamentales, el sexo, el amor, el matrimonio, presentarnos un conjunto de material, digamos, informativo, teórico, ¿no? En base a la bibliografía que él ha podido consultar y en base también a sus propias experiencias, ¿no? Y tratar de establecer una serie de situaciones que se puedan presentar, ¿no? Por ejemplo, el tema del sexo, ¿cómo podríamos entender el sexo, ¿no? El autor nos presenta, digamos, un concepto en el cual se muestra la complejidad del concepto, ¿no? Por un lado, podríamos entender el concepto desde un punto de vista meramente biológico, ¿no? Con fines reproductivos, es decir, la actividad sexual la llevarían a cabo los humanos para poder reproducir la especie, pero eso podría quedar incompleto, ¿no? Eso podría ser la visión ortodoxa de la Iglesia. Sin embargo, podría entenderse también en un sentido, como él mismo nos aclara en el libro, en un sentido más bien lúdico, ¿no? El tema del placer, ¿no? Y yo creo que otra de las virtudes del libro es también el cuestionamiento que el autor nos realiza sobre cómo entender estos conceptos, ¿no? Generalmente, efectivamente, también coincido con él de que en el occidente de raíces judeocristianas se privilegia, por ejemplo, mi colega ya lo señalaba, el matrimonio monogámico vitalicio. Sin embargo, si tenemos en cuenta otros estudios de carácter, qué sé yo, de las neurociencias actuales, de la psicología, de la sociología, de la filosofía en los últimos tiempos, podríamos pensar de que, si bien es cierto el criterio de la Iglesia Católica puede ser de alguna manera indicador de lo que ocurre, parece ser que no es absolutamente esclarecedor de todo lo que ocurre, ¿no? Porque si no, el tema, digamos, del sexo sería simple, ¿no? Y sería muy fácil de resolverlo. Y efectivamente, la serie de casos que se presentan hacen ver que hay situaciones bastante complicadas, ¿no? Desde gente, digamos, que logra la felicidad, ¿no? Esposos que se pueden, digamos, que hay peleas, digamos, discusiones, y casos muy puntuales, ¿no? Yo diría que es bastante interesante el libro porque habrán hecho un gran esfuerzo, ¿no? De presentar esta riqueza o complejidad de los conceptos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿no? El tema del aborto, ¿no? Por ejemplo, el aborto, dice él, es simplemente una consecuencia de otras más, ¿no? Un embarazo no deseado, un compromiso emocional no querido, una responsabilidad, afirma él, que no se desea o se puede asumir. Y sigue diciendo, esto significa que se llega al embarazo y luego al aborto por haber tenido relaciones sexuales de forma voluntaria y no haber usado anticonceptivos o usarlos no correctamente, o de manera involuntaria como producto de la fuerza y el abuso de una violación, ¿no? Efectivamente, acá hay una nota también que podría llamarnos a reflexión, ¿no? Y creo que otra de las virtudes del libro de Abraham es que podría servir también como un libro de consulta para temas de educación sexual, ¿no? Porque efectivamente el aborto, digamos, en otros países, ¿no? No es un tema que pasa por un delito, ¿no? Sino que es algo, digamos, que hay una jurisdicción, ¿no? Hay una legislación clara al respecto y hay casos donde es permitido, es lícito. Sin embargo, efectivamente, como él señala, ¿no? En países como el nuestro, el aborto se considera un delito, ¿no? Yo mismo recuerdo que cuando estaba estudiando una maestría en Derechos Humanos, realicé una exposición sobre el tema del aborto, ¿no? ¿En qué casos podría uno considerar, o sea, no diría yo que me consideraría un proabortista, pero sí en el artículo que escribí aceptaba algunos casos en los cuales el aborto podría ser una opción válida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que una mujer es violada, la religión diría de repente, ¿no? En una posición totalmente ortodoxa, no, la mujer tiene que tener necesariamente el hijo, pero uno se podría poner a pensar, pero si es fruto de una violación, ese ser que van a ser, es evidente que no es un ser querido, no es un ser deseado, es fruto de una relación de violencia, ¿no? Entonces, ¿sería permitido que las creencias, digamos, religiosas se impongan sobre el deseo voluntario de quien finalmente concebiría esa criatura? ¿No? Entonces, finalmente yo creo que es un tema discutible, ciertamente, ¿no? Y más allá de que se decida, no es tan simple tomar una decisión, ¿no? Porque va a depender, como estamos viendo acá, ¿no? De las creencias religiosas, de la importancia, digamos, que se le dé a la decisión y libertad del cuerpo y la vida de la mujer que va a albergar ese ser, ¿no? Si lo digamos, simplemente libramos al tema religioso, la mujer se vería obligada a tenerlo. Pero podría uno plantearse el caso de que no quedaría solamente en el acto físico, sino en todo el trauma psicológico de esa criatura que están haciendo, ¿no? Yo diría que es un caso bien complejo, ¿no? O sea, que probablemente dependería de evaluar en cada situación, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú prácticamente es un delito, ¿no? O sea, y por eso es que está la otra cara, digamos, que es el aborto ilegal, ¿no? O sea, constituye un negocio, eso creo que no se nos escapa a la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué sería mejor? Que el aborto, digamos, que exista una legislación clara para el aborto. Yo sinceramente creo que sí. Y algo similar podría uno decir sobre el tema de la prostitución también, ¿no? En países como Holanda, la prostitución tiene cauces, tiene salidas, ¿no? Tiene formas de desarrollarse en lugares específicos, ¿no? Y con eso se consigue, digamos, que el público que pueda estar interesado o que tenga necesidad de eso en algún momento pueda practicar ese acto de esa manera. Pero en el país acá, por ejemplo, lo que existe es que la prostitución también es ilegal, ¿no? Entonces, excepto, si no me equivoco, un par de burdeles, el resto son ilegales, ¿no? Y sin embargo, si regresamos al tema de que es la profesión más antigua del mundo, podríamos regresar a cuestiones interesantes que subyacen a eso, ¿no? Porque, digamos, existirían burdeles para hombres y no para mujeres, ¿no? O sea, como contrapartida, ¿no? O sea, el tema del sexo, ¿no? O sea, regresamos más atrás, o sea, ¿qué es el sexo? ¿Qué importancia puede tener el sexo para el hombre o para la mujer, ¿no? O cómo, digamos, es valorado el sexo tanto para el hombre o para la mujer. Y eso sin complicar mucho el tema, ¿no? Porque
tampoco, digamos, podríamos agotarlo diciendo que solamente hay hombres y mujeres, ¿no? Los partidarios de los grupos LGBT me dirían, pero es más complejo, ¿no?, el panorama. Entonces, por supuesto, diría yo, ¿no? Entonces, pero sin embargo eso parece ser que no se recoge totalmente en la legislación y mucho menos en la realidad cotidiana, ¿no? ¿Por qué razones? Por razones culturales. Entonces, yo creo que otro de los méritos del libro de Abraham es también llamarnos a la reflexión, ¿no? Él continuamente señala en su libro de que no hay absolutos, ¿no? Entonces, con respecto a decir esto es absolutamente bueno y absolutamente malo, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva que aborda, en la que se aborda este libro es muy interesante porque parte de un punto de vista de que se nos informa, digamos, se nos da de manera caleidoscópica un conjunto de conceptos con escenas, casos, ¿no? Y que, digamos, finalmente cada quien pueda, después de leer el libro, tomar racionalmente sus propias decisiones, ¿no? Pero creo yo que se evita el caer, digamos, en una especie de manual que da consejos de lo que se debe hacer necesariamente. Eso parece ser que no es tan simple porque precisamente estamos diciendo que las relaciones de pareja es un asunto bastante complicado como cualquier relación humana, ¿no? Entonces, y por último, el tema del el matrimonio, ¿no? Que sería, digamos, como de alguna manera, podría haber una especie, se podría interpretar, digamos, haber planteado así, ¿no? En esta secuencia, sexo, amor, matrimonio, ¿no? Podría verse en un sentido tal vez teleológico, no sé, ¿no? O sea, se me ocurre verlo así, ¿no? Como que el sexo lo más primario, ¿no? Lo más básico, lo que compartimos con cualquier ser vivo, ¿no? Algo que no requiere mayor reflexión y que puede ser practicado por cualquier ser humano y en realidad ser vivo, ¿no? Sin mayor preparación ni espiritual, ni moral, ni intelectual. Luego pasamos a una segunda instancia, ¿no? Que sería el amor. Y el amor como un sentimiento, como Abraham lo define también como una meta, ¿no? Algo que los seres humanos a lo cual aspiramos, pero a veces no tenemos claro en qué consiste, ¿no? O sea, o cómo lograr el amor. Cuando he leído el libro de Abraham, yo quiero decirles de que siempre he estado pensando en mis propias experiencias. Creo que es inevitable que cuando uno lee en realidad un libro de estos temas piense en sus propias experiencias, ¿no? Entonces, varios pasajes, incluso de los casos, me he visto en cierta forma identificado, ¿no? En algún personaje tal vez, ¿no? Y eso me parece interesante porque es algo que Abraham ha logrado, ¿no? Al presentarnos estos casos, ¿no? Estas pequeñas narraciones, como que uno puede situarse, ¿no? De repente el caso del romántico empedernido, ¿no? O digamos de alguien que ha sido muy idealista y que de repente ha pasado una etapa de su vida idealizando, ¿no? Sea hombre o mujer, bueno, puede ser indistinto, ¿no? Pero esa etapa, digamos, luego, ¿no? Me puse a pensar cuando tenía de repente 16 años, ¿no? Que sí, efectivamente yo tal vez idealizaba mucho. Y luego ya, fruto de experiencia, aprendizajes, obviamente he cambiado mi concepto del amor, ¿no? Entonces, estos casos diferentes se presentan en el libro de Abraham. Y finalmente el caso el tema del matrimonio, que está vinculado también con el tema de convivencia, ¿no? Que siguiendo esta secuencia, que podría ser una secuencia, digamos, esta tríada, ¿no? O sea, primero, insisto, el tema más primario del sexo, luego el amor y finalmente el matrimonio, ¿no? Que tal vez sería como una consumación, ¿no? De haber pasado por el sexo, haber aprendido, digamos, y haber disfrutado del amor y haber llegado a una instancia donde el matrimonio, digamos, se entiende o se podría entender como una realización más plena humanamente, ¿no? Como una relación amorosa, sí, estaría de acuerdo con como lo define Abraham, de cierta exclusividad de una persona con otra, ¿no? Donde hay una serie de requisitos, ¿no? Que pertenecerían, creo yo, a un cierto grado de madurez, ¿no? Tal vez el matrimonio
probablemente no sea lo mejor para todos, pero sí es una opción para ciertas personas y para un tipo de realización humana, ¿no? Donde hay convivencia, donde hay entendimiento, diálogo, comprensión, respeto mutuo, ¿no? O sea, ciertas características que permitirían que ese matrimonio pueda ser feliz finalmente, ¿no? A pesar de que también, como lo ilustran algunos de los casos del libro, hay matrimonios que terminan pues siendo desastrosos, ¿no? Por diversas razones, porque, por ejemplo, ¿no? sin entrar en mucho detalle, se casan por un simple motivo de atracción física, es decir, una razón totalmente superficial, banal, o porque hay un interés económico, que si bien puede haberlo, o sea, sustentar el matrimonio en eso parece que tampoco conduciría a la felicidad, ¿no? Entonces tampoco quiero ser muy extenso en esto, solamente quería señalar esas virtudes del libro, esos méritos que tiene, que me parecen que lo hacen valioso, que podría ser un material de consulta para profesores de educación sexual o para cualquier persona que quiera de repente ampliar su horizonte a nivel teórico sobre estos temas, ¿no? Del amor, del sexo y el matrimonio, ¿no? Tal vez me hubiera gustado de repente que hubiera gráficos, ¿no? Lo haría un poco de repente más más visual de repente, ¿no? En esta época que los videos son muy consultados, ¿no? O digamos, o en todo caso te sugeriría de repente pensar en una versión audiovisual, ¿no? Creo que podríamos conversar eso porque el libro me parece muy valioso. Hay definitivamente cosas tal vez que revisar para una tercera edición, si tú te animas, ¿no? Y cosas que mejorar, ¿no? de la misma edición, pero como te digo, a nivel temático me parece que hay un gran esfuerzo intelectual de desarrollar una exposición, digamos, de una manera amplia, ¿no? Sin prejuicios, de una manera racional, y creo que ese es uno de los grandes méritos, ¿no? Porque son temas que nos preocupan a todos y que de alguna manera no podemos ser ajenos a ellos, ¿no? Gracias por la presentación de esta nueva criatura tuya, ¿no? Que creo que es la número 50 y tanto por ahí, ¿no? Tienes muchos libros propios 7, ¿no? Y traducciones, revistas, ¿no? Desde que nos conocemos, ¿no? Abraham siempre ha sido muy entusiasta y muy activo en la industria editorial, ¿no? Eso es todo lo que yo podría decir, Abraham. Gracias más bien por este libro. Muchas gracias. Para los interesados he traído algunas copias, las vamos a dejar a precio de prácticamente cosas, ¿no? Conmigo, no hay en ningún puesto de la feria está el libro. Si quieren adquirirlo, a precio a 20 soles nada más. Tiene cerca de 250 páginas, a lo que deseen, ¿no? Muchas gracias por haber venido.